escucha muy bien, está aquí para sanarte, para levantarte. La bendición de Dios reposa sobre tu vida. Tú tienes provisión para el día de hoy y para el día de mañana. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Elías es un hombre que marcó la historia de Israel. Fue un profeta que se levantó en una generación que se había perdido. Pero no solamente, sino que Elías se enfrentó a uno de los más temidos reyes de Israel. Este hombre se enfrentó al perverso rey Acab. Le declaró en pocas palabras la guerra. Y la declaró porque Dios la había mandado. Solamente al declarar Elías que por juicio no iba a llover, por 3 años no llovió en Israel. Después, cuando la sequía llegó, la historia dice que fue a un arroyo y que fue alimentado por cuervos. Después usted va a ver a Elías haciendo un milagro donde la harina y el aceite que tenía una viuda pudo experimentar la multiplicación de Dios. Después vea usted a Elías, que a esa viuda se le muere su hijo y ora Elías por él y el niño resucita. Jezabel sabía el calibre de Elías, pues la Biblia dice que Acab, el rey, le había anunciado lo que Elías había hecho en aquel monte cuando retó a 400 profetas, a 400 sacerdotes de Baal. La historia dice que por la oración, por la restitución y restauración del altar, el fuego de Dios cayó y Elías mató a los 400 sacerdotes de Baal. En el capítulo que leímos, vemos cómo Acab le anuncia a Jezabel, una mujer maquiavélica, mala, terrible, perversa. Es más, era una mujer temida por su propio esposo, porque sabía que era mala. Y por ello Jezabel, la historia dice que Jezabel manda a darle un mensaje a Elías y le dice: mañana yo te voy a matar y vas a ser como uno de esos sacerdotes que mataron. Y la historia dice que este hombre, que había visto fuego caer del cielo, que había orado por un muerto y había resucitado, que había orado por harina y aceite y se había multiplicado, que por las palabras dichas de su boca el cielo se cerró, y 3 años más adelante el cielo se volvió a abrir por las palabras declaradas por Elías. Este hombre ahora tiene miedo de las palabras de una mujer. Y la historia dice que vio peligro y se fue, dejó a su criado. Y tanto fue el estrés donde entró, tanto fue el miedo que tuvo este hombre, tanto fue el temor en el que cayó y gobernó a Elías, que la Biblia dice que estaba abajo de un enebro, deseándose morir por causa de una persona o de una mujer que lo había retado, que lo había amenazado. Uno se pregunta cómo este hombre, que había visto y había palpado el poder de Dios por las palabras de una mujer mala ciertamente, corre deseándose morir. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos de milagros en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos palpado el poder de Dios en nuestros corazones y en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos visto la provisión de Dios a tiempo? Nunca Dios nos ha dejado. Él siempre se ha presentado en el momento en que nosotros lo hemos necesitado. Pero hay momentos en esta vida donde somos presa de la amenaza, de las circunstancias y de las adversidades, y que se nos olvida
¿Cuántas veces Dios intervino? Y que cuando dejamos que el temor y la amenaza de las circunstancias nos gobierne, entonces caemos en la desesperación y corremos al camino equivocado, al camino de sentirnos mal, de sentirnos solos. Venimos y nos sentimos agobiados y atribulados porque ahora hay una amenaza contra nosotros, porque parece que hay un enemigo que se ha levantado con nosotros y nos olvidamos de las maravillas que Dios hizo en el ayer. Y el problema es que no solamente deseamos morir como lo deseó Elías, sino que el asunto es que Dios, viendo nuestra situación, la Biblia dice que mandó a un ángel y le dio una torta cocida y le dijo: come. Y entonces se fortaleció. Le voy a decir una cosa: Dios no solamente sabe dónde estás escondido, sabe cuál es tu necesidad. Pero el problema no es ese. El problema es que hemos visto la provisión de Dios. Nos ha dicho Dios: come y levántate. Y hemos sentido sus fuerzas en nuestra vida. Hemos sentido su intervención divina. Y en lugar de seguir con la misión que tenemos en esta vida, caemos precisamente en el error en el que cometió Elías. Porque la Biblia dice que se fortaleció y de ahí caminó 40 días y 40 noches y se fue al monte Horeb, un monte donde era testigo de milagros extraordinarios. Fue en el monte Horeb donde aquel hombre recibió la ley del Señor. Fue en el monte Horeb donde hubieron milagros extraordinarios. Era un lugar de milagros poderosos. Pero cuando la tristeza gobierna tu corazón, cuando la agonía y el temor gobierna tu mente, no te das cuenta dónde tú estás parado. Cuántas veces has venido a la iglesia y el agobio es más grande y no te das cuenta que estás en el lugar correcto para que Dios haga un milagro extraordinario en tu vida. Estás en la casa del Padre, donde Él te puede dar lo que tú necesitas y donde Él puede provocar algo grandioso sobre tu vida. Elías se mete a una cueva. Las cuevas, según la Biblia, muchas veces se usaron para esconderse, o mayormente se tomaban para esconderse. David se escondió muchas veces en una cueva cuando lo andaban buscando. Fue en la cueva de Adulán donde le llegaron aquellos que estaban endeudados y que nadie los quería. Pero esta cueva en la que muchos viven no es un lugar geográfico. Es una cueva que tiene que ver con su situación emocional, con cómo se sienten. Esa cueva tiene que ver con aquellos que están pasando por un proceso, pero parece que les gusta estar en el proceso y no quieren salir del proceso. Son aquellos que están en la prueba y solamente te hablan de la prueba, pero no te hablan del deseo de salir de la prueba. Porque la historia dice que el Señor le preguntó a Elías: ¿qué haces aquí, muchacho? Elías le dice: he sentido un celo fuerte porque solamente yo he quedado, yo estoy solo. Y empieza a describirle Elías sus sentimientos, sus emociones. Y le vuelve a preguntar Dios, según la escritura: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías le empieza a decir la misma historia. ¿No te ha tocado en esta vida gente que le dice: ¿y tú qué te pasa? No, es que estoy en una prueba. Te lo encuentras a la semana y dice: es que sigo en la prueba. Te habla de que está en el proceso, que está pasando por una prueba. Ese es el lenguaje. Está bien, tenemos que reconocer que hay momentos en esta vida que pasaremos por los desiertos, pero tienes que estar dado en cuenta de que el desierto no es para siempre y que tu lenguaje tiene que cambiar. Aún en medio de tu desierto y en medio de la cueva en la que estás ahí, tu lenguaje tiene que cambiar. La Biblia dice que las pruebas las tenemos que pasar con gozo y con alegría, sabiendo que tenemos la mejor esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo, el cual intervenirá en nuestras vidas para ayudarnos. Pero hay gente que le gusta estar metido en la cueva.
Hay gente que le gusta estar hablando solamente de eso. Estoy pasando un proceso, pastor, dificilísimo. Todos pasamos. Dile que está a tu lado: ¿vas a pasar en algún momento? Todos pasamos en algún momento una prueba. Todos pasamos en algún momento alguna situación adversa. Todos. El asunto es que tú vas a hacer cuando te toque. ¿Cuál va a ser la actitud con la que tú vas a enfrentar? Te meterás a la cueva y estarás ahí lamentando tu situación como Elías, que se la pasó lamentando. Y por eso es que Dios le dice: ¿qué haces aquí, muchacho? Si aquí no es tu lugar. Ya te di alimento, te mandé a un ángel, te di provisión, sentiste las nuevas fuerzas. No deberías de estar en esta cueva, deberías de seguir hacia la misión a la cual fuiste enviado. Pero hay gente que le gusta lamentarse de su adversidad. Porque si usted lee la historia, se va a preguntar, se va a dar cuenta que Dios le tuvo que decir 2 veces a Elías: ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Este no es el lugar donde tú deberías de estar. El problema es que a la gente le gusta sentir conmiseración de sí misma, esperando que otros tengan la conmiseración. Pero te quiero ser honesto y claro: la conmiseración de otros no te va a ayudar a salir de la situación. La conmiseración de ti mismo no te va a ayudar a levantarte. Tú no deberías de estar ahí. Tú no deberías. Lo que le está diciendo Dios a Elías: jamás debiste de meterte a esta cueva. Ya te proveí el alimento, sentiste las fuerzas, pudiste caminar 40 días y 40 noches. No te das dando cuenta que fue suficiente para que tú retomaras nuevas fuerzas y caminaras hacia el destino. Lo que te está diciendo Dios en esta noche es que la prueba es pasajera. Sí, todos pasamos por un desierto, pero Él es suficiente para proveerte el alimento y la palabra para que tú te levantes y te des cuenta que la cueva donde te estás lamentando, donde estás esperando la conmiseración de otros, no es el lugar de tuyo ni mío. El nuestro es un lugar de victoria y de triunfo. El nuestro es levantarnos y pelear la buena batalla de la fe. Deja de hablar de tu prueba y habla lo que Dios va a hacer en tu vida. Deja de hablar de conmiseración y espera en Dios, que Él es suficiente y poderoso para levantarte, sacarte de la situación y llevarte al destino que Él tiene. Pero es que hay gente que le gusta sentirse conmiserado. Cito de mí. Elías dijo: es que no hay nadie más, solamente yo he quedado. Lo que está diciendo Elías es: soy pobrecito, estoy solo, me han abandonado. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto te recogerá, Jehová te recogerá. ¿Quién está contigo entonces? ¿No te das cuenta que el Dios Todopoderoso te va a sostener con su mano poderosa? Te va a sacar de la situación y te va a llevar. Pero como Dios no pierde su tiempo con los conmiserados, y el que está a tu lado: Dios no va a perder el tiempo con los que se conmiseran. Porque cuando vio la actitud de Elías, lo sacó y le dijo: ven, aquí adentro de la cueva no vas a lograr nada. Es como la gente que cuando tiene la depre no quiere salir de su casa. Esa es una cueva. Y se la pone y se la pasa todo el día fodongo o fodonga. No la saca. Le hablas por teléfono y nada más cuando le cuesta hasta hablar de la depresión que tiene. No quiere salir. La gente que pasa por una depresión no quiere salir del lugar donde está y hace su cueva. El que está a tu lado: Dios no te mandó a construir cuevas. Dios te mandó a construir castillos de victoria, casas de bendición. Pero entonces, cuando se da cuenta que Elías está metido en su rollo, Dios le dije: Elías, sal para afuera, sal. Es lo mismo que le dijo a Abraham
Cuando Abraham está peleando porque no tiene parentela y le está reclamando a Dios. Porque esa es la otra historia, que cuando estamos en esas cuevas nos las pasamos reclamándole a Dios. Pero si es que tú estabas conmigo, pero porque yo estoy aquí, o porque me trajiste aquí, nunca me hubiera pasado esto. Y ahora que yo sirvo a Dios parece que todo se pone difícil. Desde que llegué a la iglesia empezaron los problemas en mi vida. ¿Usted ha escuchado eso? No, es que yo antes estaba mejor en el mundo. Eso usted cree que antes estaba en el mundo. El problema es que usted no se ha dado cuenta que antes usted le pertenecía al enemigo y ahora le pertenece a Dios. Y si él se está levantando es porque ahora le está queriendo pelear el lugar. Y porque hay gente que dice: no, es que desde que llegué a la iglesia me va mal. Vuelta al que está a tu lado y dile: ¿será que tú eres de eso? El problema de la gente es que es como la gente de Israel. Le decían a Moisés: pero es que allá estábamos mejor en Egipto. Es que allá había ollas de carne. Sí, pero allá eras esclavo y allá ni carne te daban. Te daban las sobras que le daban a ellos. A ellos le daban las sobras. Allá no tenías ningún derecho y ninguna oportunidad. Allá no tenías ninguna esperanza y ningún futuro. Hoy ciertamente estás peleando una buena batalla. ¿Y sabes por qué necesitas pelear? Porque para hacerte Dios victorioso necesitas pelear una batalla. Necesitas entender que es en la batalla donde Él te va a levantar, donde Él te va a soportar, donde Él te va a respaldar y donde sus promesas se van a hacer una verdad. Pero ¿cómo tú quieres ser victorioso? Esa es la otra. Hay mucha gente que quiere ganarle al enemigo por default. ¿Sabe cuál es eso, no? Que usted tiene que entender que tiene un enemigo que tiene más de 2000 años, que sabe que ya está perdido, pero lo sigue intentando y él no va a dejar el campo de batalla. El problema es que muchos abandonan el campo de batalla. Y entonces Dios tuvo que hablar con Elías y le dijo: sal de ahí. Y entonces mire lo que pasó. Vaya conmigo a la escritura en esta noche. Vaya conmigo a la escritura. Vaya conmigo al versículo 11. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Sabe que muchas veces amamos más las señales que su presencia? Amamos tantas las señales que nos olvidamos de su presencia. Y no serán las señales, será su presencia la que te va a ayudar a salir adelante. Las señales son parte de la demostración, pero lo que sostiene al creyente es su presencia. Por eso es que por eso es que Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques del desierto, porque si tu presencia no me acompaña, de nada me sirven las señales. Lo que a mí me sostiene es tu presencia. Lo que a nosotros nos sostiene es que la presencia del Señor nos acompañe. Una cosa es la unción. La unción nos ayuda a operar en los dones y en las manifestaciones de Dios. Esa es una cosa, pero su presencia es otra. Su presencia es la la intervención personal de Dios a nuestro favor. Es Dios diciéndole: yo estoy contigo de día y de noche, todos los días de tu vida. Esa es su presencia. Y la presencia del Señor te quiere acompañar. Lo que te va a sacar a ti de la cueva no son las señales, es la presencia de Dios la que te va a sacar de la prueba y de la situación. Porque la Biblia dice que hubo un terremoto y Jehová no estaba ahí. Y hubo fuego, Dios no estaba ahí. Y hubo un viento tan fuerte que quebraba los árboles y Dios no estaba ahí.
¿Qué te está diciendo? Que cuando Él desea, las señales se aparecen, pero eso no es lo que te saca adelante, es su presencia. Pero lo importante de esta historia es que usted se dé cuenta que cuando tú no aprendes a depender de su presencia, pierdes oportunidades. Y te voy a decir por qué. Que te darás cuenta que aunque Elías es sacado de la cueva y Dios le tuvo que decir 2 veces: ¿qué haces ahí?, fue ahí donde Dios dispuso ya que Elías fuera a ungir a Eliseo. Le está diciendo: muchacho, tanto tiempo anduviste conmigo que no aprendiste, y por cuando no aprendiste voy a tener que levantar a otro profeta. Porque la Biblia dice no hay nadie, me han dejado solo. Y Dios le aclara que hay hombres que no han doblado sus rodillas delante de Acab y de Jezabel. Y de ahí le dice: ve y unge a Eliseo. Eres importante. Y el que está a tu lado: tú eres importante. Pero dile: pero no eres indispensable. Porque si tú no aprendes a vivir, a entender que la presencia de Dios es la que te sostiene. Porque la Biblia dice que Elías vio el peligro. ¿Qué vio Elías? ¿Y por qué no vio a Dios mejor? Porque nada más puso sus miradas en el peligro. Porque antes en el monte, cuando estás con los profetas de Baal, ahí sí vio a Dios. Cuando habló de que no iba a llover, ahí sí vio a Dios. ¿Por qué se olvidó de dejar de ver a Dios? Porque cuando tu mirada está puesta en lo que no debe de estar puesta, te olvidas de quién te puede levantar y quién te puede sostener. Para que tú salgas de la cueva, tienes que aprender a depender de la presencia de Dios. A entender que las señales son parte de las cosas que nos van a acompañar, pero que nos sostiene es Dios y su presencia. El problema de Elías es que se metió tanto en su mente que estaba solo y que se olvidó de que el Dios que lo había respaldado en el tiempo ayer lo podía respaldar en el tiempo de hoy. No el mismo Dios que lo respaldó para matar a 400 profetas de Baal, sacerdotes de Baal. No era el mismo Dios que lo podía proteger de Jezabel. ¿Por qué tememos tanto? ¿Por qué tememos tanto a lo que vemos y no a lo que creemos? ¿Por qué olvidamos que Dios es fuerte y poderoso? Porque nuestra mirada, cuando ve lo que no debe de ver o estar centrada en lo que no debe centrarse, nos olvidamos de ese Dios poderoso. Todos pasamos pruebas. Todos en algún momento pasaremos adversidades. En algún momento la barca de la vida o de nuestra vida pasará por las tempestades. Pero que no se te olvide que para tú salir de esa situación, tu mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Cuando a ti se te olvide esa situación, si a ti se te olvida, entonces serás preso de la desesperación como la de fue Elías. Dios no te trajo aquí ni para que tú vuelvas a tu pasado, ni para que tú seas presa de las circunstancias, ni que para cualquier adversidad secuestre tus sueños. Dios te trajo aquí para darte no solamente una oportunidad al cielo, no solamente te vino a dar vida y vida en abundancia, sino también te trajo a ti aquí para sostenerte y para que tú avances en esta vida. Quien decide avanzar ni es el diablo, eres tú. Porque el problema de Elías no fue la situación. El problema de Elías fue el sí mismo. Porque la Biblia dice que vio peligro. Es más, dice que dejó a su criado.
Se fue al desierto. A veces pensamos que en medio de la soledad vamos a resolver las cosas. Tienes que darte cuenta que también para salir del desierto necesitas de alguien más, que pueda extender una mano y te pueda ayudar a salir adelante. Porque cuando tú te sientes solo y caminas solo, cualquier enemigo te puede devorar. Dice que uno vence a 1000 y 2 a 10,000. Si tú quieres salir adelante de la situación, a veces hay que aprender a pedir ayuda. Y gracias a Dios que tú estás dentro de la familia de la fe. Gracias a Dios que hay gente que puede creer contigo de que tú vas a salir adelante. El problema de Elías es que se olvidó de que para ganar en nuestra vida también requerimos hacer equipo con otros. Yo no lo puedo hacer todo. Yo necesito también que alguien ore por mí. Yo necesito también abrir mi corazón y esperar que Dios pueda usar a otra persona para extenderme una palabra de fe. Porque imagínense solo y solamente oyendo al enemigo y a la circunstancia. Eso es más problemático. Ahora Elías se dio cuenta que solo no podía hacer las cosas, que su lugar nunca debió haber sido la cueva. Jamás tu lugar es la cueva de depresión, de angustia y de tristeza. Tu lugar se llama victoria, triunfo, victorias, avance. Ese es tu lugar. Que no se te olvide. El problema de Elías es que se olvidó de que el Dios que lo había sostenido en el monte aquel lo podía sostener. Es curioso, porque ahora no le asustan 400, le asusta una. ¿Cuántos le asustaron a Elías? ¿Y cómo fue que enfrentó a 400 y los mató? Por una razón. Porque cuando fue al monte iba con la expectativa de que sus enemigos iban a caer. Cuando fue al monte sabía que Dios iba a contestar, pero se olvidó ahora que solamente hay una que lo está amenazando. Y ahora que se siente amenazado y se olvida de que Dios le podía ayudar, ahora es su carne, ahora es su humanidad con la que quiere enfrentar su enemigo. Tu humanidad no te va a ayudar a salir adelante. Es Dios el que te va a ayudar a salir adelante. La Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese que yo esa prueba yo la voy a vencer porque yo puedo, porque yo soy más o menos el que yo. No, usted tiene que entender que la Biblia es clara. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Pero quien decida al final de la historia salir de esa cueva o vivir ahí, eres tú. Es Dios diciéndote: ¿qué haces ahí? Sal de esa cueva y entiende que Dios tiene algo mejor para ti. Dios le dijo: porque mucho camino. Significa que Dios todavía tiene muchos planes, que no deberías de estar ahí como Elías deseándote morir. Usted no ha sentido de pronto que está en medio de la prueba y desea morirse. Hay gente que desea morirse. Pero dile al que está a tu lado que no se te olvide. A usted se lo tiene que decir más fuerte, así como que dile que no se te olvide que el Dios que te ayudó ayer te va a ayudar hoy y te va a ayudar mañana. Que el Dios que te sostuvo ayer y que te proveyó ayer te puede proveer hoy. Y ese Dios que mató a tus enemigos ayer también los puede matar hoy. Pero depende de ti. Dile que tú le creas a Él y que te levantes y pelees la buena batalla. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Jamás vayas a la guerra sino antes aprender a descansar en Dios.
Porque el otro problema de Elías es cuando no aprendió a descansar en Dios. No se trata de que tú ganes hoy, se trata de que tú ganes mañana también. Se trata de que tú vayas de gloria, pero tienes que aprender ¿a qué? A descansar en el Señor y a renovar tus fuerzas, porque cansado tú eres presa fácil de las circunstancias. Por eso jamás tome una decisión ni enojado ni cansado, porque puedes perder. ¿Qué perdió aquel hermano de Jacob? Dice la Biblia que cuando Jacob vio a su hermano que venía ¿cómo venía? Se me está yendo el nombre del hermano. Saúl. Venía cansado. Y entonces se la voy a dibujar en una historia media tabasqueña. Y le sacó el plato de lentejas. El muchacho ha trabajado todo el día, ha andado de casa, y se le presenta un plato de lenteja. Ha trabajado todo el día. Cualquiera es presa de eso, porque si usted tiene hambre, lo que le den lo va a atesorar. Y entonces Jacob le dijo: dame tu primogenitura. Pues te la doy, porque lo que tengo ahorita es hambre. Cuando usted está cansado, no renueva sus fuerzas en Dios, usted puede perder su herencia, porque el enemigo le presentará cualquier cosa, y cualquier cosa para usted parecerá un beneficio cuando es una pérdida. Aprenda a descansar en Dios. Aprenda a entender que no es su fuerza, es la fuerza de Él. Que no es su gracia, es la gracia de Él. Aprenda a entender que no es su palabra, es la palabra de Él la que le sostiene todos los días de su vida. Y le aseguro que cuando usted aprende a depender de su palabra, usted experimentará las fuerzas continuas. Por eso es que la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Serán como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Pero usted necesita entender que es en la constante renovación de las fuerzas en Dios. Usted tiene que entender que lo que a usted le hace superhéroe de la fe es Dios metido en su vida. Que por sí mismo usted no podía, pero cuando usted está conectado al trono de su gracia y constantemente usted renueva sus fuerzas en Dios, usted tendrá la fuerza para levantar vuelo como las águilas y podrá ir al escenario de objetivo al cual Dios le ha mandado. Pero si usted depende por sí mismo, usted no podrá avanzar en esta vida. Al final de cuentas, Elías se dio cuenta que necesitaba depender de la presencia de Dios, y que las fuerzas no solamente porque por un momento, esa es la otra parte del mensaje, porque para Elías creyó que era suficiente comer una vez la torta que el ángel le puso. La gente cree: voy el miércoles y voy el domingo, y de ahí voy a comer hasta el próximo vez. Y si viene un temblor, entonces llego a la iglesia, ¿va? Y pensamos que solamente con una vez que vayamos, o que con una vez que leamos la palabra, o con un momento, 2 minutos que pasemos en la presencia de Dios, es más que suficiente. Usted tiene que entender que es todos los días, y que tiene que ser continuamente sobre su vida, para nunca sentir ese cansancio espiritual, sino fortalecerse constantemente en la palabra. Como usted, si no toma vacaciones, se va a cansar. Como usted, que si no toma unos días para descansar,
Usted necesita aprender a descansar ¿en qué? Si un enemigo se levante, descanse en Dios. ¿Para qué va? Tú tienes que ser como el chapulín colorado que no panda el cúnico. Usted tiene que entender que viene un enemigo. ¿De qué le sirve desesperarse? ¿De qué le sirve caer en esa desesperación? Si viene una adversidad, ¿en qué le sirve preocuparse más allá de lo que debería de ocuparse? Usted necesita descansar en Dios, esperar en el Señor, y usted verá la intervención a tiempo de Dios. Pero si usted cae en la desesperación, usted lo único que va a hacer es presionarse más a usted, y va a terminar en un hospital con la presión alta, o va a terminar sintiéndose que Dios no está de su lado y se va a sentir abandonado. Usted tiene que entender que usted no está solo, y por eso necesita continuamente estar conectado al Dios Todopoderoso. Cada vez que usted viene a la casa del Señor, cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted va a una célula, cada vez que usted viene a un discipulado, usted está recargando sus pilas para el diario vivir de su vida. No, yo sé, usted no entendió, pero cuando usted viene a la casa del Señor, es Dios hablándole constantemente. Deseo en esta noche decirle a usted dos cosas. Las adversidades son pasajeras, y para salir de esa adversidad usted necesita estar conectado en la presencia de Dios. Porque si usted no entiende eso, usted va a quedar encarcelado en el desierto, el cual nunca debió quedarse ahí. El problema del pueblo de Israel es que se acostumbró tanto a su problema, a su adversidad, a su desierto, que ya no podía vivir sin su problema y sin su desierto. Hay gente que se acostumbra tanto al problema que lo hace parte de su vida. Hay gente que se acostumbra tanto a la adversidad que lo hace parte de su vida. No, la adversidad y las adversidades y los desiertos son para hacerte mejor, para desarrollar tu don, tu fe y tu madurez, pero no para que tú te estaciones ahí. Simplemente tienes que entender que jamás Elías debió haberse metido a esa cueva. Debió haberse ido hacia el objetivo cual Dios le había dicho. Pero Elías se metió en aquella cueva solamente para sentirse más mal de lo que ya se sentía. Y nunca debió. Nunca debes de caer presa de las cuevas. Levántate, come, porque mucho camino te resta. Está aquí para bendecirte. Escucha muy bien, está aquí para sanarte, para levantarte. La bendición de Dios reposa sobre tu vida. Tú tienes provisión para el día de hoy y para el día de mañana. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que me